Bienvenidos a Contigo en la Comunidad, un espacio de podcast, un espacio de conversación. Este podcast es original de Univision Foundation y la Fundación Chan Zuckerberg. Vamos a hablar de inteligencia artificial y la educación. ¡Qué fascinante! Hoy me acompaña en esta conversación Ralph Quintero, quien es cofundador de Purple Horizons y está con nosotros para hablar de la inteligencia artificial. Y fuera de este podcast, bueno, ya hemos hecho como 4 podcasts, ¿verdad? En esta conversación. Prometo concentrar todas las ideas que tenemos en nuestras cabezas y tratar de trasladárselas a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenido, Ralph. Muchas gracias por tenerme acá hoy y muy contento de tener esta oportunidad de hablar sobre la inteligencia artificial. Naciste en los Estados Unidos, pero con sabor cubano. Padres cubanos, nací aquí, mi esposa es cubana también. Ralph, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero me gustaría entender tus comienzos en la tecnología, de qué mundo venías antes de explorar la inteligencia artificial. Llevo más de 25 años en el mundo de la tecnología, siempre en lo que es la tecnología emergente. Las cosas que van a cambiar el mundo. Yo me gradué de la secundaria justo cuando estaba saliendo el internet. Fui la última generación de graduarme de high school sin email. Hay mucha gente que no se puede imaginar la vida hoy en día sin email. Y vi cómo se transformó el mundo, cómo se transformó el comercio, cómo se transformó la educación. Y hoy por hoy estoy viendo muchos paralelos entre lo que vimos con el internet y lo que estamos viendo hoy en día con la inteligencia artificial. Ralph, profesional en el ámbito empresarial y de asesoramiento estratégico, tiene una visión única del mundo de la tecnología y su relación con las empresas. Es decir, tú ayudas a las empresas a optimizar sus procesos, a darles ideas de cómo hacerlo mejor gracias a la inteligencia artificial. ¿Es así? ¿Voy por buen camino? Correcto, vas por muy buen camino. La idea es que todas las empresas necesitan seguir desarrollando y avanzando. Si no, se van a encontrar muy parecidos a lo que vimos en el mundo con Blockbuster. No sé si te recuerdas de esa mega empresa donde todos rentábamos películas. Y esa empresa se desapareció por no adoptar la tecnología. Y empresas como Netflix, que adoptaron la tecnología, adoptaron el streaming, por ejemplo, hoy por hoy son grandes empresas y nadie habla de Blockbuster. Qué buen ejemplo acabas de dar, porque se nos olvidaba que cuando llegábamos a la tienda, la película que queríamos ver ya se había acabado. Se la habían llevado todas. Y teníamos que esperar y ponernos en una lista de espera. Ralph, si queremos describir la inteligencia artificial, ¿cómo podemos describirla? Es una plataforma donde toma toda la inteligencia del mundo, toda la data del mundo, todos los lenguajes, todas las culturas, todo lo que te puedas imaginar y te ayuda a organizar y a avanzar tus negocios, tu educación, todo lo que quieras. ¿Quieres aprender algo en 5 minutos? Lo puedes hacer con la inteligencia artificial. ¿Quieres optimizar todo tu base de datos, tus archivos en la empresa? Lo puedes hacer con inteligencia artificial. Todo es posible con la inteligencia artificial, pero a muchos nos cuesta conseguir esa facilidad. Para las personas que quizás nos están escuchando en este momento y dicen, inteligencia artificial, yo lo he escuchado por allí, pero no sé nada. Estamos rodeados de inteligencia artificial. 100%, lo tenemos. Mira, hoy en día te montas en un auto y todos los autos tienen un GPS. Eso es una forma de inteligencia artificial. O quizás estás en la casa y tienes Alexa o tienes Google Home. Y eso es una inteligencia artificial. Tenemos teléfonos, tenemos Siri, tenemos asistentes inteligentes. Eso es una forma de inteligencia artificial. Lo que hoy la estamos viendo un poquito más avanzada y de verdad es semi-inteligente. No digo que es 100% inteligente, porque todavía hoy por hoy necesita del humano para poder pedirle a esa inteligencia artificial lo que uno quiere. Y hay mucha gente que dice, la inteligencia artificial le va a robar el trabajo a la gente. Yo no creo que eso es verdad. Yo creo que una persona armada con inteligencia artificial le va a robar el trabajo a una persona. Eso es importante que nosotros como individuales adoptemos esa tecnología, la aprendemos a utilizar y la utilicemos todos los días para ir mejorando. Ralph, pero me acabas de decir que hoy por hoy la inteligencia artificial necesita del humano para aprender y luego replicar. Pero después de aprender tanto, ¿no van a seguir necesitando? Yo creo que sí. Un buen ejemplo es, por ejemplo, todos hablamos del teléfono hace un momentico. Todos tenemos un teléfono con la mejor cámara del mundo en nuestros bolsillos. Y todos tomamos mejores fotos hoy que las que tomábamos hace 15 años. Pero hay todavía fotógrafos profesionales. Vas a una boda y hay un fotógrafo profesional. Vas a una empresa como las de Grandes Noticias y tienen sus fotógrafos todavía. Es importante porque esas personas saben quizás cómo pedirle a esa inteligencia artificial algo que tú y yo no sabemos pedirle. Yo creo que siempre va a haber espacio para ese tipo de personas y no creo que en su momento, al no ser
yo diría en los próximos 15, 20 años, todavía el ser humano va a ser muy importante. Después de eso, no sabemos, va a llegar a un punto donde no necesitaremos humanos, quizás, pero hoy por hoy lo importante es ver cómo nos vamos desarrollando. La inteligencia artificial puede ser lo que uno quiera. Entonces, tú le puedes pedir a esa inteligencia artificial, por ejemplo, una foto del Gran Cañón de Colorado. O tú le puedes pedir a esa inteligencia artificial lo siguiente: tú eres el mejor fotógrafo del mundo. Has fotografiado toda la naturaleza que te puedes imaginar y te has ganado premios por esas fotos. Genérame una foto del Cañón del Colorado con esta sombra, con esta luz, con este tipo de lente, con este tipo de f-stop. Entonces, esa foto va a ser completamente diferente a la foto que una persona le pida, que diga simplemente una foto del Cañón del Colorado. Entonces, eso lo vamos aprendiendo practicando. Yo, por ejemplo, cuando empecé a utilizar la inteligencia artificial, le pedía, vamos a decir, algo de mercadeo. Le pedía, necesito escribir un blog sobre este tema. Y me lo daba. Y entonces decía, ¿hay alguna manera de hacerlo mejor? ¿Qué pasa si le pedimos de esta forma o de esta otra forma? Entonces me lo daba otra vez y me lo daba otra vez. Y iba aprendiendo cómo pedirle esa información a la inteligencia artificial. Vamos a trasladar el conocimiento de la inteligencia artificial a la educación. Nos interesa mucho hablar un poco de cómo ayudar a los maestros, de cómo ayudar a los alumnos a ser mejores alumnos a través de la inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este tema, en la relación con la educación? Estamos en un punto bien crítico, yo creo, con la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ayudar a los maestros y puede ayudar a los estudiantes. En base a lo que es los maestros, los ayuda a, por ejemplo, ver si un alumno necesita más ayuda que el otro. Los ayuda a crear contenido mucho más rápidos, a crear los lesson plans mucho más rápidos. Para los estudiantes, también los ayuda a hacer reportes más rápido. Yo creo que la clave es cómo utilizar esa tecnología. Y hemos visto ejemplos de maestros que de verdad quieren aprender a usar la inteligencia artificial, lo están utilizando con los alumnos y le están enseñando a sus alumnos cómo usarlo. Entonces, ya los días de necesito un reporte de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó en este periodo, ya eso se acabó. Yo creo que los maestros que todavía siguen enseñando de esa forma, eventualmente se van a ver fuera de una posición. Yo creo que va a ser el futuro, por ejemplo, decirle a ese estudiante, ten una conversación con la inteligencia artificial. Imagínate el gusto que le puede dar a un estudiante aprender de la Segunda Guerra Mundial del mismo Winston Churchill. ¡Wow! ¿Qué estaba pensando en ese mismo momento cuando hizo ese discurso? ¿O por qué hizo ese discurso? Entonces, cambia la forma de cómo aprende un estudiante. O, por ejemplo, un estudiante quizás que entra a los Estados Unidos, quizás no habla inglés muy bien todavía. Ese estudiante puede utilizar la inteligencia artificial tal como la maestra para comunicarse mejor, para aprender inglés mejor. Funciona como tutor. Hay mil funciones que puede emplear la inteligencia artificial para ayudar a esos estudiantes. Vamos a hacer una práctica. Yo soy una docente y te llamo, Ralph. He decidido implementar inteligencia artificial en mis procesos, porque además hay que destacar que los maestros no solamente se paran frente a los alumnos y hablan de una materia o enseñan de algo, sino que hay detrás de ellos un trabajo administrativo, de planificación y un montón de cosas, un montón de horas que implementan fuera del aula. Y te digo, ¿cómo puede ayudarme la inteligencia artificial? A ver, ¿qué me dirías? Lo primero, por ejemplo, para las maestras es ayudar con todo lo que es lesson planning, que es un proceso que se demora muchas horas las maestras cuando están haciendo eso. O, por ejemplo, para calificar papeles o notas, todo eso se le puede dar a una inteligencia artificial que puede hacer ese trabajo para que la maestra pueda enfocarse en trabajar con los estudiantes. Para mí esa es la mejor manera que podemos emplear la inteligencia artificial. La maestra está ahí para enseñar, para facilitar. ¿Cómo podemos darle la mayor cantidad de tiempo a los maestros para poder hacer eso? ¿Y qué herramientas podrían usar los maestros para eso? Hoy por hoy yo diría que la más poderosa es ChatGPT, que es el modelo de lenguaje de inteligencia artificial más popular, el que más está utilizando la gente. Y, por ejemplo, pueden utilizarlo, como dije, para hacer lesson plans, para, por ejemplo, hacer proyectos, para hacer presentaciones, todo ese tipo de cosas lo pueden hacer con ChatGPT. Y ChatGPT también como ChatGPT como lo conocemos, porque entendemos que ChatGPT es un chat. Escribes y te responde. Correcto. ¿Cómo planifica el ChatGPT?
ChatGPT planifica cuando tú le das los parámetros con los que tú quieres planificar. Okay. ChatGPT es un asistente. Tú le puedes decir a un asistente, yo quiero ir a París, y ese asistente te va a sacar un pasaje a París. O tú le puedes decir, yo quiero ir a París, pero quiero ir a París a través de Nueva York, quiero parar en Madrid y después llegar a París. Y me quiero quedar en este hotel y quiero comer en estos restaurantes. La instrucción que le diste pidiendo quiero ir a París o la segunda que te acaba de dar, completamente diferente. Y le puedo decir, ¿cómo pago el pasaje a París? También me lo puede pagar. Porque quiero ir a París, pero no tengo dinero. ¿Tú me puedes darme esa solución? Eso sería espectacular. Para los alumnos, ahora nos vamos a la otra cara, ¿no? El alumno que quiere optimizar su tiempo, ir un poco más rápido sin comprometer el conocimiento, ¿no? Para adquirirlo y para digerir toda esa información que está allí en la inteligencia artificial. ¿Qué le recomendarías? Yo diría ser curioso. Yo creo que para todos el ser curioso en esta época es lo que nos va a ayudar más que ninguna otra cosa. Porque un estudiante que quiera aprender de algo quizás o de materia que están cubriendo en la clase o algo que quizás no están cubriendo en la clase, el estudiante puede utilizar estas herramientas para de verdad aprender. Por ejemplo, quizás no es una opinión muy popular, pero yo creo que el sistema de educación de este país está roto. Yo tengo un hijo que tiene 20 años, está en la universidad, y el otro día me dijo, papi, ¿por qué es que nos acabamos de demorar un semestre entero, 3 meses, aprendiendo algo que quizás con ChatGPT podría haber aprendido en 5 horas o 6 horas? Entonces, el proceso de cómo vamos a aprender está cambiando muchísimo y creo que a través de los próximos años vamos a ver un cambio drástico en la manera que enseñamos en las aulas. En muchas conversaciones que hemos tenido con diferentes invitados en este podcast, nos hemos dado cuenta que al menos Miami-Dade, por ejemplo, el condado de Miami-Dade en el sur de la Florida, están muy avanzados y han sido muy abiertos a recibir información sobre la inteligencia artificial. Si hoy te dijéramos, Ralph, necesitamos que avancemos con la educación en los Estados Unidos gracias a la inteligencia artificial, ¿qué plan le darías? Es muy interesante porque yo fui alumno de Miami-Dade y estoy muy orgulloso de lo que ha hecho Miami-Dade en todo lo que es inteligencia artificial. Fueron uno de los primeros programas de crear una programación escolar, un diploma de inteligencia artificial. Pero lo más interesante del caso es que ellos tuvieron en la primera clase más de 600 alumnos que se inscribieron para aprender sobre la inteligencia artificial y eventualmente tener su diploma en inteligencia artificial. Pero lo más interesante del caso es que más de 60% de las personas que tomaron esas clases son de edad de 40 años o más. ¿De verdad? Son gente que están viendo lo que está pasando y no se quieren quedar hacia atrás. Quieren aprender y quieren desarrollar. Entonces, utilizando lo que ha hecho Miami-Dade como ejemplo, es la mejor manera de hacerlo. Ellos han visto eso es lo que está pasando y le están dando acceso a la comunidad de forma gratuita. Ese programa de Miami-Dade no tiene costo ninguno. Si eres residente del condado, puedes aplicar y puedes entrar a ese programa y puedes tener acceso a todas estas herramientas sin costo. Y que, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué enseña? Enseñan cómo utilizar las herramientas, cómo pensar críticamente. Hay un tema en inglés que se llama prompt engineering, ingeniería de prompts, de lo que le vas a pedir a la inteligencia artificial. ¿Los códigos se deben usar para pedir? Es como base de un código, es como un ingeniero que escribe código, pero lo estás haciendo en lengua natural. No necesitas saber código binario, ni necesitas saber HTML, CSS o ningún otro tipo de código. Lo puedes hacer sabiendo lo que quieres pedir. Entonces, yo creo que hoy en día es muy importante saber lo que quieres. ¿Cuál es el outcome, el resultado que quieres obtener? Y si sabes eso, la inteligencia artificial te lo hace fácil. Ahora, es importante saber que no todo es una panacea, no todo es positivo. Todavía la inteligencia artificial tiene su parte negativa. ¿Cuáles? Por ejemplo, hace alucinaciones. Hay veces que inventa cosas. La inteligencia artificial, interesantemente, te quiere hacer feliz. Entonces, si tú le pides algo, va a hacer lo que sea por hacerte feliz, incluyendo quizás una mentirita por aquí, una mentirita por allá. Y eso me pasó a mí con un cliente. Estábamos desarrollando un proyecto y inventó un artículo de un periodista verdadero, pero que ese periodista no había escrito ese artículo. ¿Y cómo lo pudiste detectar? Porque cuando hice clic en el artículo, porque me dio un link perfecto, ese link me dio un error. Qué raro, quizás me puse a pensar, quizás a lo mejor está
haciendo un index, a lo mejor lo tenían guardado en alguna parte, seguí chequeando y chequeando y no salía el contenido de la página. Y dio la casualidad que esa publicación, yo conozco al señor que era presidente de esa publicación y lo llamé. Dije, ¿me puedes poner en contacto con este periodista? Me gustaría hablarle sobre un artículo que escribí. Me dijo, claro que sí. Me puso en contacto con él y le dije, mira, quiero hablarte sobre este artículo. Y me dijo, yo no escribí ese artículo. Me dio título, me dio link, todo, pero ese artículo no existía. Fue la inteligencia artificial basada en toda la información que ya yo le había dado, que dijo, bueno, quizás Ralph quiere un artículo con este tipo de título y este tipo de link, pero no. Y se lo voy a crear, de donde sea. Entonces, muchas de las instrucciones que yo le doy al ChatGPT es, si no sabes algo o no tienes la información, dímelo, no inventes. Qué interesante. Y entonces, aquí el mensaje es, Ralph, lo que vayas a investigar dentro de la inteligencia artificial, tiene que haber un poco de proceso para corroborar, ¿no?, lo que te está dando. Correcto. Y regresando a la educación, ahí es donde entra la importancia de los maestros en este proceso. Porque a los estudiantes les tienes que enseñar cómo utilizar estas herramientas y le tienes que enseñar que este tipo de cosas puede pasar. Entonces, cómo utilizar la herramienta, igual que, por ejemplo, van a la biblioteca y necesitan buscar 3 sources de información para un artículo o para un reporte. Lo mismo tienen que hacer con el GPT y asegurarse de que la información que están recibiendo es verdadera. Me preocupa un poco los maestros de avanzada edad, de estos maestros que tienen 40 años dando clase y que tienen su propia estructura para educar. ¿Para ellos también hay un espacio aquí? Yo diría que sí, porque ellos tienen mucha experiencia. Lo podemos comparar con el fotógrafo, con el fotógrafo famoso que estábamos hablando. Ese fotógrafo tiene mucha experiencia y sabe ciertas cosas o ciertos detalles que quizás un maestro joven no tenga. Y tiene esa experiencia. Y si ellos emplean esa experiencia y utilizan junto con esa experiencia estas herramientas de avanzada tecnología, yo creo que puede ser un exitazo. Lo que tienen que estar abiertos a esta tecnología. Es como cuando salió el Internet y todos los estudiantes tenían Google. Yo no sé si recuerdas cuando empezó a salir Google, las escuelas no sabían qué hacer. No pueden utilizar eso. Nada no pueden utilizar nada de Wikipedia. Pero hoy por hoy ya han creado sistemas para poder utilizar Wikipedia para hacer reportes y hacer cosas, porque fueron adoptando esa tecnología a las clases. Yo creo que eso va a ser un proceso que va a tomar varios años, pero lo importante es que tienen que entrar ya, no pueden esperar. Tienen que ir experimentando, tienen que saber que no todo va a ser perfecto y van a ir aprendiendo. Por ejemplo, todas las escuelas necesitan una póliza de inteligencia artificial. Todas las empresas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hoy por hoy no sabemos quién está entrenando todos esos modelos y qué está pasando con toda la data que tú le estás dando. Quizás tú le das un reporte o un reporte financiero o le das una tesis. ¿A dónde está yendo esa información? Yo no sé. Y yo estoy metido en este ámbito, pero yo no sé. Yo no sé si están utilizando, yo me imagino que están utilizando esa data para seguir entrenando la inteligencia artificial, pero en algún momento si alguien le pide la tesis de Ralph Quintero, ¿se la va a dar? ¿Puede dar? No sabemos. Entonces, es importante tener una póliza. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con las empresas, la primera cosa que le preguntamos es, para sus empleados, ¿tienen una póliza de inteligencia artificial? Si no, eso es lo primero que hacemos. ¿Es como un derecho de autor? Más o menos. Más o menos, pero también es las pólizas. ¿Qué se puede pedirle a la inteligencia artificial? O, por ejemplo, no poner datos de los clientes. Hay muchas empresas que colectan información sensitiva. No quieres tener esa información dentro de la inteligencia artificial hasta que uno no sepa cómo está funcionando. O la información de los menores de edad. Correcto. Que es muy importante. Muy, muy importante. Y eso es algo que estamos viendo. Y el uso. Por ejemplo, hemos visto en escuelas donde hay estudiantes que han utilizado la inteligencia artificial para cambiarle los cuerpos de las caras de las fotos a imágenes pornográficas. Correcto. Entonces estamos viendo casos donde los niños, desafortunadamente hemos visto niños que se han suicidado a causa de eso. Entonces es muy importante que tanto las empresas como las escuelas tengan estas pólizas y saber no tanto cómo enseñar a los estudiantes cómo utilizar la tecnología, sino también enseñar los riesgos y las cosas positivas. Las dos cosas son importantes. Y estoy pensando, es decir, en resumidas cuentas, tú que eres experto en inteligencia artificial y estamos viendo este vacío
en medio de toda esta tecnología, tu recomendación es no dejarle o no introducir dentro de una aplicación como ChatGPT información sensible. 100%. Nada, ni estudiantes, ni instituciones, ni uno que es una persona que entra a hacer cualquier cosa, ¿no? Allí. Y saber que la inteligencia artificial hay gente que no la está usando para cosas positivas y cosas buenas. Si puedo dejarte con un tip para ti personalmente y para todos los que nos están escuchando y viendo, es tener una palabra clave para tu familia que nadie sepa. Porque hemos visto casos donde utilizando la inteligencia artificial han clonado las voces de miembros de la familia y han llamado como si estuvieran secuestrados o que han tenido algún tipo de accidente. Entonces, hoy por hoy es muy importante que uno dentro de su propia familia tenga ese tipo de palabra clave. Me quiero regresar a la educación. ¿Qué tan costoso es implementar inteligencia artificial en las escuelas y en el sistema educativo? Lo bueno que hay con eso es que la mayoría de las empresas de tecnología grandes ya tienen programas gratuitos para las escuelas. Por ejemplo, Google tiene un programa donde puedes implementar todos sus sistemas tecnológicos de gratis para los sistemas escolares. El ChatGPT hay una versión gratis que lo puede utilizar cualquier persona. Sabemos que aquí en el condado de Miami-Dade hay programas para la gente de bajos recursos que no tienen acceso a Internet para poder tener acceso a Internet, para poder tener acceso a teléfonos. Entonces, utilizando esos programas que existen, no hay excusa por no entrar a este mundo de inteligencia artificial. Bien, y quiero hacerte una pregunta que creo que esto puede funcionar para muchos y capaz muchos han pensado, ¿pago o no el ChatGPT? Es decir, porque hay versiones que son pagas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los modelos que emplean. Por ejemplo, la versión gratis de ChatGPT utiliza el modelo 3.5. Es un modelo muy bueno, es un modelo, yo diría más a nivel escolar, donde quizás no tiene tanta creatividad como el modelo pago que es el ChatGPT 4. El ChatGPT 4 te permite crear imágenes, te permite crear audio, te permite ser más creativo, te permite subir archivos para analizar esos archivos, que el ChatGPT 3.5 no. Pero el ChatGPT 3.5 es lo bueno suficiente para hacer cualquier cosa que necesitemos en el mundo escolar. Bien, me gustaría también abordar el tema de lo verdadero y lo falso, el plagio, sobre todo en la educación, que es un tema sumamente sensible. ¿Cómo puede un maestro detectar que algo es verdadero o falso cuando algún alumno entrega algo que proviene de la inteligencia artificial? Sí, si recuerdas, hace un ratito estábamos hablando de cómo la educación va a cambiar. Sí. Y yo dije que los días de escribir un reporte en la casa y entregarlo se terminaron. Yo creo que el modelo futuro de la educación es poder presentar tus ideas, tus observaciones sobre un tópico. Entonces, trabajar con el ChatGPT en la casa, buscar la información que necesitas y llegar a la clase y no entregar un reporte al maestro que el maestro va a sentarse y leer y calificar. Es tener una conversación sobre... interpretarlo. Correcto, y poder defenderlo y poder crear una tesis y defender esa tesis. Yo creo que ese es el futuro. Si hoy nos quedamos boquiabiertas con todo lo que estamos viendo, ¿cómo ves el futuro de nuestros días y en nuestros ambientes laborales con la inteligencia artificial más inteligente que ahora? Bueno, mira, ve para arriba y ya me da miedo. Imagínate este ejemplo. Hoy, si tú quieres, estábamos hablando de ir a París, quizás quieras aprender a hablar francés. Sí. Y utilizas un aplicativo como Duolingo y empiezas a aprender a hablar francés. Pero ¿qué pasa en un futuro de inteligencia artificial si con un earpod o un AirPod en el oído alguien te habla en francés e inmediatamente ya te lo está traduciendo inmediatamente en español? Y cuando tú contestas a esa persona se lo está traduciendo en francés. Entonces, te puedes comunicar con esa persona sin tener que aprender ninguna otra lengua. Eso es un pequeño ejemplo. Que ya se está haciendo. Que ya se está haciendo, que ya existe la tecnología para hacerlo. Quizás no está disponible abiertamente, pero te prometo que detrás de puertas cerradas están trabajando en eso. O sea, que me quieres decir que quizás el día de mañana podemos viajar por el mundo entero, tener conexiones con todo el mundo hablando del idioma donde llegues
Porque si hoy por hoy podemos usar Google Translate o podemos usar cualquier otra herramienta de traducción para escribir un texto o para comunicarnos a través de un chat, imagínate poder hablar del idioma que quieres y comunicarte como quieras. Exactamente. ¡Qué locura! O que ya ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué locura, qué maravilla! O que vaya anticipando lo que quieras. Claro. Es como tener un asistente inteligente que sabe que si estás en camino a la casa, quizás tienes que ir a recoger la ropa en la tintorería. Y te lo recuerda. Andas a 3 cuadras de la tintorería, quieres parar a buscar la ropa en la tintorería o lo que sea. Va a ser un futuro bien, bien interesante. Algunos tips para las personas que nos están escuchando, y me gustaría dirigirlo específicamente a la educación, aprender y enseñar. ¿Qué podrías dejarnos en la mesa hoy? Utilizar las aplicaciones que existen hoy en día. Yo diría que entrar a ChatGPT, abrir una cuenta, ese sitio lo puedes encontrar en chat.openai.com. Lo digo porque hay muchos aplicativos en el App Store que no son ChatGPT, que te están tratando de vender algo. No es necesario, lo puedes conseguir de gratis en el website y utilizarlo todos los días. Utilizarlo para aprender algo todos los días. Puedes empezar con algo que te guste. ¿Te gusta cocinar? Pídele una receta o la historia sobre un chef o la cultura gastronómica de un país. A mí me encanta la comida peruana. Quizás pedirle por qué que la comida peruana le gusta a tanta gente en el mundo. Cosas así. Empezar con las cosas que te fascinan y poco a poco vas a ir desarrollándote dentro de ese rubro. Pero utilizarlo. Ese es yo diría el único tip que tengo. Utilícenlo todos los días. Quiero hacerte una pregunta muy general, pero creo que le pueda servir a muchas personas que dicen, pero ¿por dónde comienzo? Yo quiero hacer esto y ¿dónde busco esta herramienta? Porque además creo que hay tantas opciones allá afuera que uno se ahoga en un mar de opciones y no sabes para dónde agarrar. Algo muy específico. ¿Existe un buscador donde yo pueda ver las opciones de aplicaciones basadas en inteligencia artificial? Quizás va a sonar como un chiste, pero el mismo ChatGPT te lo da. Te lo da. Tú le puedes pedir lo que sea y a lo mejor no lo sabe, a lo mejor te empieza a llevar por algún camino donde te va a acercar a lo que quieres, pero como te digo, aparte del ChatGPT hay otros sistemas. Perplexity, por ejemplo. Perplexity es otro sistema excelente de inteligencia artificial donde no solo tiene el modelo de ChatGPT dentro, pero también busca en las redes sociales y te dice dónde está sacando la información. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un problema o necesitamos alguna herramienta, siempre, opción número 1, ChatGPT. Ando buscando X y ver los resultados que me da. Yo, estando en este rubro, por ejemplo, si leo algo, si yo fuera maestro, por ejemplo, y un estudiante me da algo que no cambió, por ejemplo, si lo copió directamente de ChatGPT, lo puso en una hoja de papel y me lo entregó, yo te puedo decir que es escrito por inteligencia artificial, por el método que utiliza la inteligencia artificial en comunicarse. Pero también eso va a ir avanzando y va a ir avanzando. Entonces, lo que tiene que cambiar es, ¿qué valoramos? ¿Qué es lo que nosotros valoramos? Nosotros valoramos en la educación que un estudiante sepa escribir un reporte o sepa interpretar lo que está aprendiendo. Yo valoro el resultado. A mí no me importa cómo llegue ese estudiante al resultado. Yo lo que quiero es que ese estudiante salga de mi aula sabiendo cómo leer, cómo escribir, cómo comunicarse, cómo poder presentar ideas. Y si usa el ChatGPT como una herramienta, igual que un pintor utiliza un pincel o un fotógrafo utiliza un lente de cámara, yo estoy feliz. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Uno queda así como atontado. Uno queda como lleno de ideas. Uno dice, quiero usarlo todo. Me parece que funciona. Y creo que estas conversaciones son muy importantes, sobre todo para los profesionales y enfocados en la educación, porque esto se pierde de vista, Ralph. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Aquí conversábamos con Ralph Quintero, quien es cofundador de Purple Horizon, y hoy hablando de la inteligencia artificial y, por supuesto, enfocada a la educación. Si usted quiere más información de lo que hablamos en este podcast, recuerde entrar a univision.org.